Gracias, Pablo. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Bueno, pues con el inicio de los nuevos ciclos políticos hemos cerrado ya prácticamente uno, el día de ayer, que es el ciclo electoral, y comienza ahora precisamente el ciclo político, que es el de los más complicados que hemos vivido en décadas, y me parece que allí hay, por ejemplo, elementos, por desgracia, que ya están configurando la idea de una crisis que están construyendo, lo que es más una crisis de gobernabilidad, porque no estamos caminando por la normalidad que tiene que ver con las pensiones de cada cierre de sexenio, sino estamos caminando justo por la idea de la anormalidad en ese terreno. Me parece que, por ejemplo, estamos poniendo los acentos en torno a que, si bien habrá para el oficialismo todo el poder, también es importante decir que hay algunos elementos visto hacia adentro de que configuran esa idea de que ese fenómeno, como por ejemplo lo hemos visto desde la época del general Calles, no habíamos visto que entre un sexenio y otro, de eso que llamaron el presidente fuerte o el maximato, había tantos secretarios de gabinete que repetían en su desempeño. En aquella época, como recordamos, hay 11 cambios de gabinete que significaron que los mismos personajes volvieron a ocupar cargos importantes o estratégicos en diferentes áreas, pero eran los mismos y ahora son 9. Eso se parece, digamos, ya configura un elemento. Algunos dirán que se trata de un movimiento. Lo cierto es que lo que pervive, lo que permanece, es la idea del López Obradorismo en la cima del poder político. También me parece que la circunstancia cambió de una manera muy cruenta el 25 de julio, cuando se dio este fenómeno de la captura, entrega, secuestro del Mayo Zambada, con las consecuencias todavía que no terminamos de observar, por lo menos desde el ángulo de medios, no necesariamente de las decisiones de la élite política, que no alcanzamos a ver hasta allá, pero sin duda que las tensiones han subido a un tono muy importante, incluso con posturas que no habíamos visto contra el gobierno estadounidense en torno a este fenómeno, y desde luego porque la relación entre política y narcotráfico pues ha sido muy antigua. Lo que sí ha sido, me parece inédito, es el tono del presidente López Obrador sobre el nivel de comportamiento que ha proferido sobre las gestiones tanto de Estados Unidos como de Canadá, que constituyen, como sabemos, no solamente el gigante de América del Norte, sino básicamente nuestros socios. No se olvide que nosotros en la República Mexicana somos el exportador número 1 de los Estados Unidos alrededor del mundo, y desde luego el principal socio comercial. Todo ello pues aumenta desde luego los niveles de esa tensión. También me parece que, visto hacia adentro, la idea de la crisis de gobernabilidad que está en marcha tiene muchos problemas que resolver. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de cómo se están construyendo los llamados a la insurrección, que están teniendo que ver con la idea de los estudiantes. Ya cuando hablamos ya por sí mismo, era un paro, y es un paro inédito, el de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que si logran permanecer en el tiempo ya será por sí misma una victoria. Pero el caso de los estudiantes ya significa, me parece, otro fenómeno que abre otro casillero del conflicto, en donde ayer vimos justo que la idea que en principio surge en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero que tiene ya un llamado para que sea muy extendido por la República Mexicana, incluso más allá de esas instancias, de las facultades y escuelas de derecho por el país, ya abre ya una escena del conflicto. Y con lo cual estamos por eso viendo que cuando alguien evocaba en torno hace unos días en un seminario muy interesante sobre estos temas, sobre el fenómeno de las décadas pasadas, se pudo gestionar de otro modo y sin conflicto, o con muy buenos niveles de bajarle la temperatura a esa tensión. Se pudo hacer porque el régimen político dependía precisamente de un conjunto de estructuras, y ahora lo que ha orillado
a ese conflicto justo es que solamente depende de una sola persona, que tampoco sabemos cuál va a ser el rol con el que cierre su sexenio hasta el último día, todavía faltan un poco más de 30 días, y tampoco sabemos el rol que va a tener como expresidente. Todo ello pues tiene también las mismas dudas en el extranjero, particularmente con nuestros vecinos del norte, que, quien lo diría, tiene también una escena del conflicto muy importante, porque la idea del Tratado de Libre Comercio en su versión actual, el TEMEC, tiene también en predicamento la República Mexicana por la llegada probable o muy probable de Trump, del señor Trump. Todo ello me parece que está alimentando la escena, por tanto, del conflicto. No tenemos, salvo un montón de preguntas, muy poquitos escenarios en los que la señora Sheinbaum puede llegar con escenarios de autonomía, y por tanto me parece que a donde vamos, eso sí podemos ver, es que es una crisis de gobernabilidad que ya está en marcha, donde el concepto clásico que conocemos es porque baja la política y suben los niveles de conflicto. Allí estamos, y en esa crisis de gobernabilidad me parece que lo peor es justo que está caminando esa crisis por la gasolina que le provee el López Obradorismo a este escenario uno por uno, que va creciendo y que va dinamitando, como cuando hay en cada escena un campo nuevo minado, y lo vamos conociendo día por día, y aún así faltan 30 días, un poquito más, para que termine este sexenio. Es la gasolina entonces, el propio fenómeno López Obrador, el que está alimentando esa crisis de gobernabilidad, me parece, Pablo.